Eso es esencial. Las conquistas de la revolución tienen un peso sobre esa formación de conceptos que tiene nuestra sociedad. Nuestros profesionales, nosotros somos parte de ese mundo profesional y estamos allá y seguiremos allí batallando en Cuba porque estamos convencidos de que realmente el camino es ese. El camino es el camino del socialismo, es el camino de la justicia, es el camino de la distribución racional de las riquezas. Eso es importante y eso nos sustenta. Nuestro universo de profesionales es un universo de profesionales formado en los principios de la revolución. Somos parte del pensamiento de una época en Cuba. Y ese pensamiento está sustentado precisamente en que estamos convencidos de que un mundo mejor es posible, de que la justicia social es el único camino, que no podemos continuar con una sociedad en que el hombre siga siendo el lobo del hombre. En Cuba puede haber algún lobo suelto, en todas partes hay lobos sueltos, pero la mayoría somos cazadores de los lobos y lo vamos a seguir siendo. Nosotros queremos vivir en Cuba y somos profesionales. Queremos vivir en Cuba porque en Cuba existe justicia, porque en Cuba el profesional es dignificado, reconocido, no porque se le dé mucho dinero, no porque gane mucho, sino porque sencillamente es reconocido por sus valores morales, por su capacidad profesional, por el desarrollo de su talento. Y esa satisfacción tiene un valor que permite que el hombre se consagre a la obra de su sociedad. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso es muy importante. Y nosotros no tenemos esos problemas. No quiere decir que todo el mundo sea perfecto, no quiere decir que no tengamos algún camuján. Los tenemos. Las sociedades no son un bloque monolítico y no debemos creer en la falsa unanimidad. El pueblo de Cuba no es un pueblo de unanimidad férrea, pero sí es un pueblo de una gran unidad y donde mayoritariamente la gente defiende y sustenta esa unidad por convicciones, porque está convencido que el modelo cubano es lo mejor para salir adelante. Yo no creo que te hayas quedado satisfecho con la respuesta que te han dado a la pregunta inicial que hiciste. No me equivoco. Sí, a ti. No estás satisfecho. Porque sí, yo creo que hay motivos más que suficientes para que Cuba nos preocupe. Cuba nos preocupa. Y yo creo que Cuba nos preocupa legítimamente. Porque en el desierto planetario que estamos viviendo, Cuba está constituyendo la única referencia digna de ser contemplada. Entonces, claro, para muchos tenemos recuerdo, memoria de lo que sucedió en la Unión Soviética. Y esa memoria de lo que sucedió en la Unión Soviética nos hace plantearnos la cuestión de la posibilidad de que esa antorcha abierta en América Latina y que está haciendo referencia no solo para los pueblos de América Latina, sino también para los pueblos del mundo, esa referencia en un momento determinado pueda romperse. Pero a la misma vez que nos parece que esa referencia debe continuar quedando enhiesta, yo creo que hay que contemplar la experiencia cubana desde una perspectiva realista. Y Cuba es una isla chiquitita, de 10 millones de habitantes, aproximadamente una población 5 veces superior a la Canaria, con escasísimos recursos, asediada, acosada. Entonces, el Estado no puede cubrir toda una serie de servicios. Y está viviendo una situación única en la experiencia histórica de las revoluciones socialistas, única. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa es, y eso lo he discutido mucho con Orlando, otra cosa es que veamos como un paradigma socialista, la empresa, aunque sea pequeña, que ahora las reformas abren posibilidades de crear.
La empresa, aquella en la que hay un hombre o hay unos hombres que extraen las plusvalías de otros, eso no forma parte de nuestra concepción socialista, ni tampoco la de los clásicos que enunciaron los principios socialistas. Pero sin embargo, comprendo que haya momentos en la historia de un país que haya que adoptar ese tipo de fórmulas para superar los problemas. Yo creo, además, que no deberíamos de olvidar una cosa. Las experiencias socialistas han tenido que desarrollarse en condiciones absolutamente adversas. Desde la Unión Soviética en 1917 a todas las experiencias posteriores. La Unión Soviética en 1917 fue invadida por 14 potencias. Cuba ha sido tremendamente acosada. Sin embargo, no siempre consideramos esos factores. No siempre tenemos en cuenta esos factores. No siempre tenemos en cuenta las dificultades con las que se construye el socialismo. Y eso, amigo Eugenio, eso sí es una utopía. Es decir, el mundo es el mundo. Y hay que tener en cuenta todo eso imponderable a la hora de buscar una experiencia tan extraordinaria como la cubana. Sí, buenas noches. Yo estoy ya el segundo o el tercer compañero que manifiesta la preocupación. ¿Se oye? Sí, sí, claro. Por los cambios estos que se están realizando en Cuba hacia un nivel más progresista, más de, o sea, negocios propios o negocios particulares. Esto hasta ahora no se había dado el paso a Cuba por las mismas preocupaciones, creo, que plantean los compañeros, que el Estado siempre ha tendido a correr con todos los negocios para poder facilitar, como decía el compañero antes, Cristóbal, más o menos brindarle trabajo a una mayor cantidad de gente de la población. Pero esto trae consigo, hay que estar claro que esto trae consigo que el Estado asume y está asumiendo una carga innecesaria y que no puede asumirla. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado antes, o como hemos hablado antes, en sitios donde hace falta 2 personas, hay 3 personas. En sitios, en cafeterías, por ejemplo, a lo mejor que con dos o 3 dependientes resuelven el problema, hay 6 o hay 7. Esos 3 o 4 que sobran no están haciendo nada. Y eso es una carga directa para el Estado, porque tiene que asumir todo, tiene que asumir lo que es el salario, la seguridad social, la educación de los niños de esas personas, o sea, que tiene que asumirlo todo. En estas condiciones que estamos, y hace rato que esto se debía de ver hecho de esta manera, porque es imposible asumir toda esa carga un Estado, además bloqueado y además con las necesidades que tiene Cuba, de tener en un centro de trabajo a 5 personas donde solamente con 2 resuelven el problema. Y entonces todo el mundo contento en esa parte, porque bueno, el Estado me paga todos los meses, yo cojo mi sueldo y cojo mi cuota, que aunque no sea suficiente para cumplir mis necesidades durante el mes, pero me ayuda bastante. Y compro con el dinero que me da el Estado, compro también a lo mejor las tarjetas a otro compañero que no las necesita porque trabaja en otro centro de trabajo donde le pagan con divisa o donde se puede, hablando claramente, donde se puede llevar el arroz, donde se puede llevar la carne, donde se puede llevar todo para su casa, y entonces la tarjeta no le hace falta, entonces se la vende al vecino a otro precio, ¿sabes? Que también cogen una ganancia de esa tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado no puede asumir esas necesidades. Ahora con los negocios particulares, nosotros lo vemos aquí, porque vivimos en un país
capitalista, que Cuba jamás podrá ser capitalista, ni jamás se podrá dirigir al capitalismo, porque entonces se pierden todos los principios de Cuba y se pierde el principio de la gente, se pierde montones de cosas. Pero con estos negocios particulares, por ejemplo, se pretende en negocios pequeños, tampoco se está dando la posibilidad de que haya negocios particulares que formen un latifundio. Por ejemplo, las grandes empresas seguirán siendo del Estado, las compañías eléctricas seguirán siendo del Estado, Telefónica seguirá siendo del Estado. O sea, los negocios que se están pretendiendo abrir a negocios particulares son negocios pequeños, cafetería, el transporte, ciertas cosas que nunca podrán a lo mejor tener más de 5 trabajadores. Las tierras que se le dan a los campesinos para que las trabajen, a la gente que la quieren, se le dan tierra para que las trabajen, y esos productos que se sacan del campo, el Estado, mediante acopio, mediante otros mecanismos, se le compra. Pero esto nunca llegará a ser. De hecho, hay también en lo que es el plan de nuevo alineamiento, hay una parte que se refiere que la empresa que tenga más de X trabajadores pues tendrá un impuesto super mayor que la empresa que tenga un solo trabajador. Y entonces en esto lo que se está pretendiendo es que si tú tienes una cafetería y tú eres el dueño de esa cafetería o eres el administrador, el dueño, porque va a ser el dueño de esa cafetería, si te hacen falta 2 personas, que tengas 2, y tú velas por esas personas para que cumplan, para que trabajen y pagarle dignamente a esas personas, pero que trabajen, y además para que lo que haya en esa cafetería se le venda al público y no se lo lleven los empleados, que ahora mismo un gran por ciento de la economía cubana, porque de verdad que yo soy cubano y sé que estamos acostumbrados a eso, todo el que trabaja en un centro de trabajo trata la forma de llevarse algo del centro de trabajo. Si no, el que trabaja en la construcción se lleva una tacha, se lleva una herramienta, se lleva esto, porque no le cuesta nada, le cuesta al Estado. Y como todo es del Estado, pues mira, yo me lo llevo, y hasta el segurita que está afuera en la puerta se ponen de acuerdo con él y no pasa nada. Se llevan y el segurita se hace de la vista gorda. Y eso es lo que se está tratando. Cuando hay un negocio particular, en una cafetería, en el transporte, en lo que sea, el dueño de ese negocio particular va a velar porque no pase eso. Y entonces va a pagarle un impuesto al Estado según los trabajadores que tenga, y el Estado, sin tener que preocuparse tanto por ese centro de trabajo, va a recibir una ganancia. Eso es todo. Ya eso. Buenas noches. La primera vez que yo oí la noticia de las nuevas reformas económicas en Cuba, me acordé enseguida de algo que días antes había también tenido oportunidad de, por una parte, de leer en la prensa que tenemos aquí, y por otra en conversaciones que uno tiene en tertulias y otros sitios, ¿no? Y hablando de economía, sobre todo referida a China, algunas personas me comentaban, dice, tú ves cómo el marxismo, el socialismo ha fracasado, que han tenido que adaptar la política económica capitalista para poder avanzar. Yo le dije, hombre, mira, si China ha adaptado el sistema capitalista, ahora mismo estaría pasando las mismas mierdas y miserias que estamos pasando aquí, cosa que no es así. Y eso por un lado. Y por otro lado, que tú tienes que comparar el estado en que estaba China hace 70 años y en el que está ahora. No compararlo con el que estaba Estados Unidos hace 50 o hace 30 o Inglaterra hace 100, ¿no? Las comparaciones todas son odiosas, ¿no? Y en Cuba ahora mismo le está pasando lo mismo que estaba comentando a China. Cualquier reforma que se vaya a hacer en Cuba, desde una óptica capitalista como la que tenemos aquí, jamás se va a decir que eso es un avance del socialismo.
se va a decir que es todo lo contrario, que es el fracaso. Porque el capitalismo